Ingeniera Fabiola, soy la estudiante Ana Machere Santos. En esta oportunidad, acerca de la asignatura de cultivo de crustáceos, haré un resumen acerca de la semana 12 hasta la 16. En la semana 2 tenemos principales condiciones físicas químicas para el cultivo de crustáceos. En esta oportunidad hablaré acerca del Palinurus elepa. Esta especie se reproduce de septiembre a octubre en el Mediterráneo, ya que las hembras son sexualmente maduras a los 6 años. Ponen huevos y sus larvas presentan con alta mortalidad. Sus condiciones físicas y químicas del sistema de cultivo, ya se dice que a lo largo del estudio las condiciones físicas del agua de los sistemas de cultivo en los 3 tratamientos se mantuvieron relativamente estables en la temperatura de 22,04 grados centígrados y el oxígeno disuelto con 6,34 a 0,26 miligramos por litro y un pH de 7,8 a más de 0,04. En la salinidad de 35 UPS y no se detectó la concentración del NaD. En la semana 4 tenemos lo que es la genética aplicada. ¿Qué es la genética? Como se sabe, la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de informe que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen codifica las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo, ya que estas proteínas son de finalidad dando lugar a todos los caracteres del individuo. En la semana 5 tengo las instalaciones para el cultivo. Tenemos el sistema de producción del langostino. Como sabemos, el Lithopenaum banamei presenta las mismas 3 etapas que maneja la aquicultura, es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se han logrado reproduciendo el cautiverio, los procesos biológicos naturales de estos crustáceos. La cadena productiva del cultivo del langostino implica las siguientes etapas: producción de poslarva, engorde de juveniles, siembra, cosecha y comercialización. Dependiendo del grado del desarrollo de tecnologías utilizan la camoricultura, estas pueden ser extensiva e intensiva. En la extensiva es que se consiste en capturar la larva y llevar a estanques rústicos, y en la intensiva en las cuales se reproducen desde la larva. En las instalaciones para el cultivo de crustáceos, en la semana 6, tenemos las tecnologías para el cultivo del cangrejo azul. Instalaciones tanto para el criadero para el engorde deben estar situados a una distante razonable de bombeo de una fuente de agua de mar de buena calidad. Es un sistema de punto abierto. El agua es bombeada hacia los tanques, pasa a través del sistema de tuberías y es regresado al mar. En los tanques de isoporte, el tipo de estanque más común es el construido en fibra de vidrio con dimensiones de aproximadamente 1 metro de ancho por 2,4 metros de largo y 25 a 30 centímetros de profundidad. En la semana 7 y 8 tenemos lo que es la producción y de poslarva de comercialización. Tenemos la producción de poslarva de Lithopenaum banamei, la primera fase del cultivo intensivo de la producción y reproducción de poslarva, que comprende la captura de los reproductores y su colocación en estanques de concreto que tienen un flujo continuo de carga y el equipo necesario para mantener constante la salinidad, el pH, la temperatura y lo que es el oxígeno disuelto. Una vez que las hembras son fecundadas por el macho, se realizan a los estanques de desove, en donde después de 12 a 15 horas van a nacer las primeras larvas nauprio con un promedio de 30 a 50 mil por hembras. Este proceso se realiza en un laboratorio con tecnologías específicas. En la semana 9 tenemos la producción de precría. El estanque de precría son estanques de tamaño mediano de 4.000 metros cuadrados hasta 1 hectárea. Pueden estar revistos de geomembranas, ya que la forma de estos pueden ser cuadradas o rectangulares, con volúmenes de ingreso de agua que permiten un recambio de 50% con respecto al cultivo, ya que en el primer mes de cría la mortalidad sigue una ley exponencial. En la semana 10 y 11 tenemos la reproducción de engorde. En la etapa de engorde del Lithopenaum banamei, los estanques contienen los langostinos desde los 2,0 grados de peso hasta que alcanza el peso comercial de 20 gramos. Se siembra 10 langostinos por metros cuadrados y se considera una supervivencia del 70%, ya que el volumen de agua de las pozas es del 10% y su recambio diario es del
10%. El periodo promedio de engorde es de 6 meses, en verano 5 meses y en invierno 7 meses. Para los langostinos con 24 gramos de peso, si este periodo dura solo de 4 meses, se obtienen productos de menos peso, ya que la cantidad de alimento concentrado consumida en el invierno es mayor que en el verano, siendo la relación entre alimento y el incremento de la biomasa de 1,5 en verano y 1,8 en invierno. En la semana 12 tenemos las técnicas de muestreo del manejo del cultivo de crustáceo. En esto tenemos los parámetros que se monitorea en estanques del Litopenosbanameae. Tenemos el oxígeno disuelto, como se recomienda medir los niveles de oxígeno en el agua de los estanques por la mañana hacia la salida del sol, que es a las 6 a.m., y por la tarde a las 2 y a las 4 p.m. Medición del pH en estanques. Dado que la medición del pH cambia con rapidez, este parámetro debe medir directamente en el campo para evitar daños a la sonda del medidor del pH. Una vez conclusionado las mediciones, enjuague la sonda con agua destilizada. Disco Secchi es que la medición del disco consiste en la profundidad y en centímetro al cual disco deja de ser visible cuando el sumergido en el agua del estanque, y la temperatura del agua se mide directamente en el agua del estanque usando un termómetro común. En la semana 13 tenemos las técnicas de alimentación de los crustáceos. Tenemos la alimentación de dietas suplementarias y alimentación con dietas completas. En las dietas suplementarias se dice que cuando la densidad, así como los requerimientos de producción son tales que la productividad del cuerpo del agua por sí solo no pueden sostener o sostienen en forma adecuada el crecimiento de los animales, entonces se hace necesario el suministro de una dieta suplementaria exógena, que puede ser ofrecida en forma directa con un recurso suplementario de nutrientes. Y en la alimentación con dietas completas, en vista de altas densidades de siembra general, emplean con esta estrategia de alimentación, se asume que la productividad natural del estanque no proporciona ningún beneficio a este tipo de cultivo. En la semana 14 tenemos lo que es la metodología de calidad de productos para exportar crustáceos. Exportación del langostino, del Litopenosbanameae, esta especie de la actividad acuícola más representativa de nuestro país, ya que su cultivo principalmente es en tumbes. Es un producto de gran valor en el mercado mundial por su alta demanda. En el periodo del 2003 al 2017, según Produce, las exportaciones peruanas de langostino alcanzaron un crecimiento anual del 13,7%. En la semana 15 tenemos lo que son las técnicas y manejo de calidad de agua en la acuicultura. La calidad de agua en la acuicultura, como se sabe, la calidad influye todos los variables físicos, químicos y biológicos en la producción de las especies acuáticas, ya que la práctica del manejo de cultivo de camarones tiene como objetivo mantener las condiciones químicas y biológicas, concentraciones de nutrimentos en el agua, en una floración de algas y la densidad de siembra, etcétera, adecuadas en el medio. En la semana 16 tenemos los parámetros físicos químicos del langostino. Tenemos el monitoreo de las características físicas químicas del agua. Esto se realizó el monitoreo del oxígeno disuelto, pH, temperatura, transferencia. Además se evalúa la alcalinidad total, dureza cálcica y dureza total del agua del estanque y del canal de abastecimiento. Los parámetros de temperatura, oxígeno disuelto, pH y transferencia fueron monitoreados antes de alimentar a las 8 y 12 y las 6 y las 16 horas, y se registró en formatos para determinar la alcalinidad total, dureza total y dureza cálcica. Y aquí hago las presentaciones de mi maqueta durante las semanas, como se observa ahí la cosecha, un cultivo de engorde de langostino, un empaque primario, un empaque secundario de langostino, una maqueta del sistema de recirculación. Y eso ha sido todo, ingeniera. Muchas gracias.